Dios bendiga a cada una de las personas que nos puedan estar escuchando. Esto es Radio Camino al Cumplimiento y esperamos que Dios te pueda estar bendiciendo de una manera especial. En este día queremos darle las gracias a cada una de las personas que nos han aportado, nos han ayudado, respaldado, le han dado share, han compartido, se han suscrito. Esperamos que tú también, si es tu primera vez, también te puedas suscribir, comentar, darle like y aportar, ¿sabes? Llevar en el Evangelio la palabra del Señor mediante la misma y ser parte de esta hermosísima bendición de este canal. Y así Dios día tras día nos pueda bendecir a todos mediante su poderosísima palabra. Y hoy no va a ser la excepción de ser bendecido. Hoy estamos aquí con el bendecido Reinaldo Collazo. Yo sé que Dios nos ha de bendecir con la palabra del Señor y con lo que el Señor, ¿verdad? En este hermoso momento tiene para cada uno de nosotros. Amén. Dios te bendiga, Jonathan. Que la Amén. paz de Cristo esté sobre ti y que la paz de Cristo también esté sobre esta hermosa audiencia, porque realmente estamos agradecidos del apoyo. Siga compartiéndolo para seguir creciendo, hermano. Siga dándole like y siga ayudándonos, tú sabes, a esparcir este canal para que nos podamos gozar de manera especial. Nos gozamos nosotros y se gozan ustedes también. Pero sin más preámbulos, ve, el tema de hoy es llamados a la unidad. Y estaremos leyendo en Efesios 4, 3 al 6 y después brincaremos al 13. Si tiene una Biblia, búsquela para que me acompañe de manera especial. Y esta palabra se lee en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice, solicitaos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Ahora brincamos al 13 y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a darle inicio a este mensaje. Primeramente me gustaría definir lo que es la palabra unidad para que vayamos entendiendo la importancia que es estar unido a Cristo, no solamente en el cuerpo, sino también en la fe. La unidad es la propiedad de las cosas y las personas de mantenerse juntas sin conseguir dividirse o alterarse, fragmentarse o distribuirse. ¿Ve? La palabra unidad en la Biblia es ampliamente mencionada, exhortando a los creyentes a ser uno, al igual que Cristo y Dios son uno. ¿Ves, hermano Jonathan? Así como Jesús es uno con el pueblo, esta palabra también es empleada para referirse a la fuente de la unidad cristiana. Amén. ¿Verdad, Rey? Y hablando acerca, ¿verdad?, de esta cuestión de la unidad y de lo que es la unidad con Cristo. ¿A qué podemos ver? ¿A qué podemos ver aquí en cuestiones de qué la Biblia se refiere con cuestiones de la unidad? ¿Qué podemos nosotros aprender acerca de la unidad a través de lo que la palabra del Señor nos dice? Mira, la unidad en la Biblia hace referencia principalmente a dos situaciones. Y estas dos situaciones son, la primera es usada en el Antiguo Testamento, es en el sentido de permanecer juntos. Esa es la primera, permanecer juntos. ¿Ves? La segunda, en el Nuevo Testamento, trata de la unidad de la fe, que es la que une al pueblo de Dios. ¿Ves? Entonces, todo creyente en Cristo debe permanecer en un solo cuerpo. Eso es lo que debemos entender, hermano Jonathan, permanecer en un solo cuerpo, ¿viste? Todos sean unidos bajo la misma cabeza que es Cristo, ¿ves? Debemos aprender una cosa y es guardar la unidad, que es la función más importante del Espíritu. Y bien importante que es, ¿ves? Ahora, esta importancia, ¿cómo nosotros la podemos seguir, Jonathan? ¿Ves? Dejando que Él nos guíe, ¿ves? Si Él nos guía, debemos estar dispuestos a que Él nos guíe. Tiene que haber una disposición, Jonathan, a que Él nos guíe para poder entender esta unidad. Porque si a veces decimos que necesito una guianza, pero no hago caso a esa voz, ¿cómo yo puedo entender cómo estar en una unión con mi hermano? ¿Ves? Esa guianza con el prójimo.
Esa es la importancia. ¿Ves? Todos sean bajo una misma cabeza y un mismo cuerpo en Cristo. ¿Ves? Por eso debemos entender. Y lo hacemos cuando ponemos nuestra mirada en Dios y no en los hombres. Cuando nosotros aprendemos a enfocarnos, ¿ves?, en Dios, podemos hacer lo que Dios quiere. Esto sucedió con Pablo el día que él estaba en la barca y le dijo al Señor, yo quiero ir donde ti. ¿Ves? Él puso su mirada en Cristo según se bajó. Él caminó, pero una vez él quitó su mirada, ¿qué sucedió? Por eso es que debemos aprender a ser guiados, como explica aquí, en el Espíritu para poder nosotros hacer las cosas como debes. Caminar en Él es manteniendo nuestra mirada. Pero en 1 Corintios 12:26 nos explica esto, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos son los mismos del cuerpo. Siendo muchos, son uno solo en el cuerpo. Así también es Cristo. ¿Ves? Aquí Pablo nos explica cómo el cuerpo puede tener muchos miembros, pero están conectados a una sola cosa y es al cuerpo. ¿Ves? Pues tú lo quieres hacer ver que cuando hablamos de la unidad en la Biblia es, por así decirlo, unirnos juntamente con Cristo, pero también lo que es la unidad con el cuerpo, hablando de la iglesia. ¿O me equivoco? Sí, no, así mismo es. ¿Ves? Porque en el Viejo Testamento nos explica que eran juntos unánimes cuando ellos caminaban, cuando buscaban de Dios en el cuerpo, pero en la fe es algo más profundo, es algo espiritual, que eso es lo que nos une, la fe en espíritu en Cristo, porque acuérdate que la definición de la fe es creer sin ver. Tú no estás viendo, pero estás creyendo en que vas a ser salvo a través de esa fe, a través de esa unión con Cristo. ¿Ves? Por eso Pablo compara el cuerpo de Cristo a un cuerpo humano. Ve que cada parte tiene una función, Jonathan. Ve, el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Pero debemos entender que cada parte tiene una función y así mismo es en la iglesia. Somos un cuerpo, pero cada cual tiene una función diferente. No todos van a funcionar con lo mismo. ¿Ves? Especial que es necesario al cuerpo en su totalidad. Como cada uno de ustedes tiene una función especial que es necesaria aquí en la iglesia. ¿Ve? Si nosotros somos un cuerpo y cada miembro que tenemos en nuestro cuerpo es necesario para ayudar a caminar, a agarrar las cosas, a comer, a hacer como las cosas debemos hacer. Imagínense las diferencias que hay en la iglesia, pero es necesaria que esté ahí, ¿ves? Ahora las partes son diferentes con un propósito, ¿ves? Las piernas son las piernas, no son iguales que las manos. No somos como los monos que tienen, tú sabes, Jonathan, que tienen las manos igual que los pies. No. Entendemos que las partes son diferentes, pero tienen un propósito. Y a pesar de su diferencia, deben elaborar juntas. ¿Ves? Esta mano está en la derecha y en la izquierda, pero tienen que elaborar juntas para ayudarse. Imagínense, en el cuerpo de Cristo, la mano derecha quiere trabajar, pero la izquierda no quiere ayudar. ¿Qué ventaja podemos tener, Jonathan? No puede ser algo, me imagino que cuando no, ¿verdad? Mirándolo como lo estás explicando, sería bien complicado porque así cuando hablamos del cuerpo y mirando como la Biblia lo trata metafóricamente, la Biblia lo quiere hacer ver, es como el cuerpo trabaja. Significa que por ahora mismo todos los componentes del cuerpo están en una total armonía y esa armonía tiene que ver con no tan solamente con lo que se conlleva, sino como todas las coyunturas trabajan en sí para un solo fin. En pocas palabras, que tienen un solo propósito. Porque como estás diciendo, si una mano no tiende a ejecutar lo que tiene que ejecutar, no podemos esperar que el cuerpo trabaje de la mejor manera. Y viendo como tú nos lo estás explicando, muestra de que primero Cristo es nuestra cabeza, que viene siendo el que va a enviar las señales necesarias, y el cuerpo es el que va a mostrar las funciones que nos está hablando ahora mismo, de esa organización correcta, de cómo los miembros tienen sus funciones y también tienen sus propios propósitos. ¿Ves? Por eso debemos entender que todos nosotros tenemos diferencias, pero no porque seamos diferentes en las cosas no podemos trabajar juntos. No, Pablo nos explica que a pesar de que el cuerpo tiene cosas diferentes, Jonathan, podemos trabajar juntos. ¿Por qué? Porque si ahora mismo mi pierna izquierda tiene los dedos un poquito más pequeños que la pierna derecha, pero yo no puedo ayudarle a caminar.
Ves como en la iglesia, si la parte tuya es cocinar y eres cocinero en la iglesia, y porque yo soy evangelista, tú no puedes funcionar conmigo. Exacto. O si eres el que limpias la iglesia y yo soy el líder mayor, ¿quiere decir que eso no trabaja? No, Pablo nos explica que todos somos importantes, así como explica en el cuerpo, cada función es importante, cada uno de nosotros tenemos importancia, Jonathan. No, y ahora, mirándolo, ¿verdad? Mirando el caso que está mostrando, como, ¿verdad? Como el mismo caso que pues, somos miembros. Hay un cuerpo, hay muchos miembros. Pablo lo explica en 1 Corintios 12. ¿Qué podemos hacer, Rey, con proteger esa unidad que Pablo tanto le pedía a la iglesia que guardara en términos de cómo podemos lidiar con ese caso, pues, de el hermanito que limpia la iglesia, al pastor que lidera o que tiene que pastorear una iglesia, como por ejemplo el evangelista, el predicador, el que adora, el músico? ¿Cómo podemos bregar todos los asuntos con los diferentes miembros, como por así decirlo, el que limpia la iglesia, el que, no sé, el que ayuda en la oración, el que brega en la intercesión, el que brega, por ejemplo, hasta limpiando la silla de la iglesia, haciendo su labor? ¿Cómo nosotros podemos proteger esa unidad tan hermosa que a veces dentro de la iglesia hace mucha falta? ¿Cómo la podemos proteger? Pues de esta manera que podemos proteger, Jonathan, es cuidándonos de dos errores comunes que el creyente debe evitar. Estos dos errores comunes debemos evitarlo y es globalmente, no simplemente aquí o allá, no, globalmente nos cuidamos de estos dos errores. Yo quiero que ustedes, hermanos, entiendan y escuchen, porque a lo mejor usted puede estar pasando por esto y usted no entienda. Tú me entiendes, pero hoy a través de este mensaje el Señor nos va a ayudar a entender cómo podemos abrir más nuestra mente, cómo podemos juntarnos más, estar más en la unidad, no importa qué posición usted tenga, sea de limpiar, sea de lo que sea, somos uno en Cristo. Mira, estos dos errores debemos evitar. El primero es sentirse demasiado orgulloso de sus habilidades. Usted tiene que tener cuidado que el don que tenga o el potencial que usted tenga no quiere saltarse mucho. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que se salta, Dios lo mira de lejos. Cuídese de sentirse demasiado orgulloso de lo que usted puede dar. Porque cuando somos orgullosos, a veces hasta, Jonathan, podemos ofender a alguien. Sí. No tenemos ni que hablar, a veces hasta con nuestras actuaciones podemos ofender. Así que sentirse demasiado orgulloso de sus habilidades no es bueno. No digo que usted se sienta bien y cómodo a que Dios lo esté usando, pero que se sienta por encima de los demás. De eso usted se debe cuidar. El segundo punto es pensar que usted no tiene nada para ofrecer al cuerpo del creyente. A veces nosotros, ¿ves? Porque limpiamos la iglesia y no predicamos, nos creemos menos. No, él es el que predica, yo no, porque Dios me tiene acá. No. Usted es importante cuando limpia la iglesia, que también es importante el que trae el mensaje. Amén. No importa, hermano Jonathan, qué posición usted tenga, así como tú explicaste, si limpias la silla, eres importante. Si barres, eres importante. Si cocinas, eres importante. Tienes la misma importancia desde el que está arriba al que está. Todos delante de los ojos de Dios somos iguales. ¿Ves? Ahora, ¿cómo podemos evitar estas cosas? Mira, en lugar de compararnos con otros, debemos utilizar nuestros diferentes dones juntos con el fin de distribuir las buenas nuevas de salvación. ¿Ves? Si ahora yo tengo el don de ciencia y nuestro hermano tiene el discernimiento, yo no me voy a poner celoso porque él tenga el discernimiento y Dios no me lo haya dado. Acuérdate que en el cuerpo tenemos diferentes extremidades, pero todas son una para ayudar. Si ahora mismo yo y Jonathan estamos en el mismo cuerpo y él tiene el discernimiento y yo tengo el don de ciencia, pues mira, vamos a utilizarlo los dos para llevar el evangelio a toda criatura como es, sin ningún celo. O porque él sea explosivo y yo sea pasivo. No, aquí no hay diferencia en explosividad o pasividad. Es que en la unidad tengamos esa ayuda, que podamos ayudarnos mutuamente, él con su don y yo con el mío. ¿Ves? Ahora, segundo punto dice, pensar que su don es más importante que el del otro es orgullo espiritual. No debemos menospreciar a aquellos que aparentan ser menos. No debemos menospreciarlos, Jonathan. A veces con nuestras actitudes, cuando tenemos estos dones y nos creemos mejor que otros, como hablamos, como nos expresamos,
lastimamos a algunas personas en los cuales son los que limpian. Ahora, ¿qué pasa si por mi actitud yo hago que esa persona se vaya? ¿Quién va a limpiar la iglesia? Yo no puedo porque yo estoy ya en un nivel, Jonathan, espiritual, porque Dios me usa. Mire, no importa cómo Dios me use, no importa las lenguas, no importa los dones que se manifiestan en mí, si yo tengo que limpiar, lo hago. Si yo tengo que demostrarle al Señor que a mí no me importa estar allá arriba como estar acá abajo, es ser el mismo, Jonathan. Porque estas personas que a veces son orgullosas, predican un mensaje poderoso y no se niega que Dios los use. Pero si ven un papel en el piso, vienen y dicen, no, el que le toca es el que limpia. No, 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 no. Eso no es ser unidad. Eso no es estar unido en Cristo. Estar unido en Cristo es que si el hermano está haciendo una cosa allá y yo sé que es el que limpia y yo estoy predicando y veo el papel en el piso, yo voy y lo recojo. ¿Por qué? Porque así funcionamos. No es porque él es la pierna y yo sea el brazo, yo no voy a ayudar a la pierna a caminar. No, 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 no. Debemos ayudarnos mutuamente. Próximo punto dice que es importante que no nos pongamos celosos de aquellos que manifiestan los dones bien impresionantes o que saben de manera especial, Jonathan, cómo hacerlo. Digamos, ¿verdad? Y mirando el punto, ya que es un punto muy interesante, en la forma, por así decirlo, de estos dos peligros, del que puede pues tener una cierta altivez de medidamente, de creerse algo que no es, y aquellos que vuelven el mismo caso solamente con una baja estima de lo que ellos tienden a hacer dentro de la iglesia. En pocas palabras, que podemos estar hablando de estos dos casos a lo que te estás refiriendo, de que tenemos dos tipos de grupos en el cuerpo que a veces tiende a ser el peligro de la unidad. Lo que no puede proteger la unidad, que viene siendo un grupo de personas que tienden a activarse de cierta manera, que es lo que te está refiriendo, y otro grupo que se menosprecia de tal magnitud. Y esto me acuerda, Rey, a lo que Pablo le dijo a los corintios. Le dijo a los corintios, aquellos que tengan una función de alta estima, cojan a aquellos que tienen menos y trátelos con mejor decoro. En pocas palabras, diciéndole, ayúdenle a ellos para que ellos sientan, en este caso, la mejor estatus necesario. Eso usted lo puede encontrar en 1 Corintios 12, 22 20 al 22 en adelante. Pablo mismo le enseña, explicándole acerca de que el ojo no es menos que la mano y de que no todos pueden ser el ojo y de que no todos pueden ser la mano, pero era que los corintios también tenían el caso de menospreciar a aquellos que posiblemente en el miembro podían ser, disculpe, que podían ser de una cierta forma menos, que ellos lo miraban como que de poca estima. Y yo creo que esto es bien interesante lo que estás diciendo, Rey, porque con ese mismo caso podemos darnos de cuenta que dentro de nuestras congregaciones tendemos a sobrevalorizar a ciertos miembros y a menospreciar a otros grupos de miembros porque no tienden a ser aquellos que puedan estar como que en el espectáculo o no tiendan a estar en la luz del brillo del momento. En pocas palabras, no son la gente del show, ¿sabes? No son la gente principal del show. Usted nunca va a ver a alguien que limpia platos en la iglesia, ¿sabe? Ese es el hermano, hay que honrarlo en la iglesia. Usted nunca va a ver eso. ¿Usted qué es lo que va a ver? Bueno, vamos a honrar al pastor, vamos a honrar al evangelista, vamos a honrar a los músicos. Y es bueno porque son personas que colaboran. Y el mismo Pablo se lo dijo a Timoteo, honre a aquellos que prediquen. Pero el mismo Pablo se dio de cuenta que los corintios tenían un problema porque estaban menospreciando a aquellos que parecían insignificantes. Y Rey, es bien poderoso lo que estás diciendo porque ese peligro tiende a ser lo que motiva a crear, por así decirlo, separación en la iglesia. Como que estos son los grupos que se aprueban y estos son los grupos, pues no tan populares, no son muy populares, pero estos son los populares, que el predicador, el evangelista, el maestro, los músicos. Los que limpian no son populares. Pro Templo es cuando necesitamos dinero. Más nada. Para eso sirve Pro Templo. Y es triste porque se supone que todo el mundo se le dé el mismo valor. Y es lo que tú estás tocando que yo creo que es bien poderoso. Sí, dijiste algo bien importante. Es una palabra en la cual Pablo explica en las Gálatas 6:1 y es el menosprecio. Ahora, nosotros a veces menospreciamos a esta gente que limpian porque no tienen la misma unción que nosotros. O
si esta persona pecó, en vez de levantarlo como es necesario como un cuerpo, ves como ahora, si yo me lastimo esta mano, tengo esta me va a ayudar a tratar de aguantar esta para no lastimarme más. Pero si alguien peca, ¿verdad? ¿Puede hallar restauración mediante la iglesia? Eso es una pregunta que uno se tiene que hacer. Cuando nosotros pecamos, ¿quién nos ayuda a restaurarnos? ¿Verdad? Porque tiene que haber una restauración, pero hemos visto, Jonathan, que cuando una persona se tropieza, lo primero que hacen, lo tiran para el lado, ya está sucio, ese no lo mire. Pero mira lo que Pablo nos explica en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, y hay coma ahí, vosotros que sois espirituales, está hablando de estas personas pues que están ya arriba, que tienen sus posiciones y somos espirituales, ¿ves? Dice, restáurale con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es un espíritu manso? Con tranquilidad. Está bien, hermano, te tropezaste. Mira, hijo del diablo, te tropezaste. ¿Cómo tú vas a hacer eso? No. Esa no es la manera en la cual, con las actitudes de nosotros, a veces menospreciamos a estas personas y que hacemos, hermano, lo he visto con mis propios ojos, a veces con nuestras actitudes, hacemos que estas personas se vayan, se crean menos, pero ellos no son menos, ellos son iguales que nosotros, ¿ves? Por eso es que Pablo explica, ve mansamente, corrígelo, ves, con mansedumbre y considerándote a ti mismo. Tú te vas a considerar en él, si hubiera sido yo el que me hubiera tropezado, ¿cómo van a venir a corregirme? Rey, y lo que tú estás diciendo es que los que, por ejemplo, y los que están faltando todavía siguen siendo parte del cuerpo de Cristo. Los que fallan, todavía Dios los puede restaurar en el mismo cuerpo de Cristo. Eso es lo que explica Pablo. No dejamos de ser del cuerpo de Cristo porque tú te tropieces. Puede que se debilite una parte del cuerpo, pero volvemos. Si esta mano se me lastima, esta mano me va a ayudar a cargarla para que cuando se restaure volvamos a caer en el mismo paso. Por eso digo, si una persona se tropieza, él no va a dejar ser parte del cuerpo, él sigue siendo el cuerpo porque todos cometemos errores, ¿verdad? Si esta persona comete un error, yo como espiritual, considerándome a mí mismo, así es que lo tengo que corregir. Eso es lo que lo explica Pablo, ¿ves? Y no seas tú también que seas tentado. Tiene que ser bajo una dirección cómo corregirlo. ¿Tú sabes por qué, Jonathan? Porque nosotros somos un saco de emociones. Sí. Y a veces nosotros queremos defender a Dios cuando Dios no necesita defensa. Dios es Dios, Dios puede hacer lo que sea, Dios es el que nos defiende a nosotros. ¿Tú me entiendes? Pero debemos entender de qué manera debemos ayudar a la persona a que se restaure y volvamos a caminar derecho. Porque si fue la pierna que se lastimó, pues vamos a cojear un poco, pero porque la pierna se lastimó no quiere decir que ya está fuera del cuerpo. Sigue atada al cuerpo. Así mismo es. Sigue atada, ¿ves? Y cuando se restaura, se levanta y volvemos a caminar correctamente. Eso así mismo en el espíritu, espiritualmente, si hay una persona que se duele, vamos a cojear, pero él no deja ser parte del cuerpo. Rey, yo creo que es tremendo lo que estás tocando porque aún Pablo lo dice. Pablo dice que cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Y yo creo que esto a veces, Rey, que esto que se ha perdido en la iglesia, en cuestiones de cuando se trata de la falta de alguien dentro de la congregación. Y yo lo he visto, hermano, uno lo puede ver y uno siempre va a comprender que hay situaciones que no se pueden aplaudir los pecados de nadie. ¿Por qué? Porque es bíblico. La Biblia dice que los que practican el pecado, ¿sabe? Son del diablo. Eso está ahí en las cartas de Juan, enseñándonos que la práctica del pecado no es correcta. Pero ya la Biblia nos está dando el antídoto para bregar con las caídas de parte del cuerpo, con los que son parte del miembro del cuerpo. En pocas palabras, que cuando se trata de alguien que está fallando, Pablo no te está diciendo, mira, exponlo. Pablo no te está diciendo, repréndelo en público. Primero, Pablo mismo le está diciendo a los Gálatas, atiende la situación. Y hay que aclarar, ya que cuando hablamos de Jesús, cuando habla de corregir a tu hermano, primero tiene una forma de secuencia de cómo hacerse. En pocas palabras, que cuando vamos a decir, Rey me coge una falta a mí, y lo primero que Rey tiene que hacer es llamarme en secreto.
Jonathan, yo creo que tú puedes mejorar en esto. Si él ve que yo todavía sigo en la misma cuestión, él va a llamar testigo, decirle, mira, Jonathan, lo hice en privado, traté de bregar contigo, tengo 2 testigos conmigo para que comprendan, ¿sabes? De que estamos bregando el asunto para que no sigas tendiendo a tener esta actitud y después lo tienen que hacer público en la congregación. Cuando miramos, y por qué quiero tocar esta parte, es porque a veces cuando hablamos de faltas en las iglesias y cuando consideramos, por ejemplo, esos momentos de caída en la iglesia, a veces no sabemos cómo bregarlo. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es exponer los pecados de la gente. Porque como no se tratan de los nuestros, lo que queremos es exponer los pecados de otros. Si queremos exponer los pecados de otros, primero tenemos que saber cómo restaurarlos. Porque el propósito de yo hacer, en este caso, como estás diciendo, si yo quiero identificar una parte del cuerpo herida, si yo quiero identificarla, primero tengo que exponerla, pero la voy a exponer para bregar con ella. Si yo, como Rey está diciendo, si el pie me está lastimando, ¿para dónde tengo que ir? Tengo que ir para el doctor porque yo sé que él va a bregar para restaurar esa área. El propósito que cuando hablamos de las cuestiones que vienen y suceden dentro de las congregaciones como pues este estilo, hermano, los pecados ocultos, hay que sacar los pecados ocultos a la luz. La gente que está cometiendo pecados ocultos, está bien, yo creo fielmente en eso, pero sepa cómo restaurarse. Sepa cómo bregar con la cómo persona. ayudarlo a restaurar, porque muchas personas dicen, sácalos a la luz, está bien, Dios te lo mostró, ahora, ¿qué tú vas a hacer que te lo mostró? No, y hay veces... Vas a exponerlo, vas a lastimarlo más, vas a pisotearlo para que entonces se vaya, este no puede estar al lado de nosotros porque pecó. Y aún, Rey, aún uno lo puede mirar así, uno a veces se va a dar de cuenta que ellos, ¿verdad? Y tristemente hemos creado ese mismo ambiente de que a veces queremos que Dios saque esos pecados a la luz para decir, ve, fui yo el que los revelé. Dios me usó. ¿Sabes? Pero Dios me lo reveló a mí, Dios me lo dijo a mí primero. Y esa es la manera que a veces tendemos a hacer, porque eso también tiene que ver con altivez. Somos el mismo cuerpo. Si yo no estoy procurando, si yo sé, si Dios me está mostrando a mí que hay una parte del cuerpo debilitada, yo me voy a doler porque soy parte del cuerpo. Yo no puedo sentirme en esa actitud de que bueno, que Dios saque los pecados a la luz para que la gente sepa que Dios es serio. Hermano, es el parte del cuerpo. Si esa parte está afectada, todo el mundo está de una u otra manera experimentando ese dolor. Eso no puede traer la alegría de que cuando expongan a alguien, qué bueno, hermano, por amor a Cristo, estamos hablando de gente que son parte del cuerpo. Tenemos que restaurarlo, tenemos que ayudarle. Y obviamente el que practica el pecado es del diablo, todos sabemos eso. Pero no podemos ignorar que cuando Pablo le está diciendo aquí a los Gálatas, gente que estaba caída, le está diciendo, hermano, sepa cómo bregar con ellos. Y los de Gálatas estaban en el piso. Pablo le dijo que ellos se cayeron de la gracia. Pablo les dijo, ustedes cayeron de la gracia por irse a través de la ley. Y ahí el mismo Pablo le está diciendo en Gálatas, yo quiero que los espirituales, los que están de una u otra manera fuerte, sepan cómo bregar con ellos. Ayúdale. En pocas palabras que, Rey, y lo más importante, Jonathan, que dice, ayúdales con mansedumbre. Porque entendemos que a ver, el camino, la palabra del Señor es seria. Okay. Podemos entender que es seria, Jonathan, pero ¿por qué yo te voy a corregir con guapería? ¿Por qué yo te voy a corregir porque yo tengo una posición más alta que tú con hundirte? Si con todo y eso me voy a doler y no voy a caminar correctamente. No, y eso, y siguiendo lo que estás diciendo, ellos posiblemente podían haberlos de Gálatas y decirle, ustedes se los va a llevar el diablo, ustedes están mal, ustedes no se van a levantar nunca. Hermano, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Ya la iglesia, el cuerpo perdió el propósito, ya el cuerpo no quiere moverse. Lo único que tenemos mutantes, lo que tenemos son partes del cuerpo moviéndose. Lo que tenemos es brazos solos caminando, tenemos pies caminando solos. Sin brazos, sin ayuda, nada. Pero ellos piensan que son parte del cuerpo, ellos son solamente un parásito del cuerpo. Y tristemente, Rey, esto es una verdad que a veces tiene que hablarse, cuando pasan momentos de vergüenza con cuestiones de los miembros, hay que buscar la manera de cómo bregarlo. Y nos tenemos que exponer primero nosotros. Y te paso para llegar al punto que queremos llegar. Hay algo que me impresionó de Nehemías y de muchos de los hombres de Dios a través de la Biblia. ¿Tú sabes lo que ellos hacían, Rey, cuando el pueblo pecaba? Ellos le decían a Dios, Señor, hemos pecado. Ellos no le decían, Rey, no, ellos pecaron. Ellos son los del diablo. No, todos hemos pecado.
Todos tenemos que bregar este asunto. Nehemías le dijo a Dios, Señor, perdónanos porque hemos pecado todos. Nehemías no estaba con los de Babilonia. Hemos pecado. Eso es fuerte. No dijo ellos. Para alguien que es altivo. O él. Yo, un altivo pecar, yo no voy a fallar. Hermano, y eso es algo que debe de tomar en cuenta de que para nosotros ser parte del cuerpo y unirnos en unidad, tenemos que de verdaderamente ser humildes y mostrarnos como que no tan solo voy a ser humilde en palabras, sino que voy a ser humilde en hechos. Y hay algo que Romanos dice que tú no tengas un alto concepto que tú no debes de tener. Dice, y aún más la Biblia dice, tienes que tener a tu hermano mayor estima que la tuya. Hermano, no hay algo más bonito que tú te puedas gozar de la victoria de tu hermano. Aleluya, sí. No hay algo más bonito que cuando tú encuentras a tu hermano en una falta. Jonathan, yo no me gozo de la victoria de nadie. Si yo te veo que Dios te usa, allá voy a estar y voy a hablar lo que no es. Ya que este se cree que es el mejor. Exacto. ¿Es verdad? Pues eso es para que tú veas, no debe ser así. Y no debe de ser así. Eso, yo creo que, Rey, eso es bien importante, lo que tú estás tocando. Gozarse de todo. Y yo quiero, ¿verdad?, también hacerte esta pregunta, porque yo creo que también está sucediendo con lo que está pasando en el mundo, el ecumenismo que hay dentro de diferentes religiones. Pero, Rey, hay algo que yo creo que debemos de tocar, es cómo nosotros podemos identificar esa verdadera unidad en el espíritu, porque yo creo que sí hay un cuerpo que está unido, pero la cuestión es que hay que identificar cuál es ese cuerpo. No todas las cosas son el cuerpo. Hoy en día estamos encontrando un gran ecumenismo en cuestiones de múltiples de religiones, uniéndose, haciendo un sincretismo de ciertas cosas que no van acorde a lo que dice la palabra. Pero, Rey, ¿qué realmente nos puede ayudar a nosotros de poder identificar esta unidad que la Biblia habla, esta unidad del espíritu que tú nos leías? ¿Cómo la podemos identificar? Pues antes de contestarte esta pregunta, Jonathan, debemos entender que cuando verdaderamente sabemos corregir a esa persona y volvemos y nos fortalecemos en Cristo como es necesario, mira lo que David dice en los Salmos 133:1. Dice que mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Ves? Cuando esto sucede, vivimos juntos con una armonía, con una alegría. David declaró que la armonía era deliciosa y buena. Él identificó lo rico que es algo que es rico, algo que tú te gozas verdaderamente. ¿Ves? Ahora, es lamentable, hermano, que la armonía no predomina en las iglesias como debería. Porque el hermano Jonathan predicó fogoso, yo no me voy a gozar. Eso no es armonía, eso no es bueno. No, o voy a estar mirándolo de una manera. No. Las personas que están en acuerdo no causan división. Ahora, la actitud mía puede causar una división. ¿Ves? Puede dividir el cuerpo. Si mi actitud con el hermano Jonathan predicó y voy y lo felicito, pero lo felicito de boca para afuera. No. Por eso es que el Señor escudriña los corazones, ¿ves? Por eso es que debemos cuidarnos de esta división. Es bien importante, ¿ves? Y hay algunas personas en el evangelio, Jonathan, que se deleitan en provocar que los hermanos peleen. Eso es triste, Jonathan, porque yo lo he visto con mis propios ojos. Algunos hermanos promueven la división. Siempre hacen comentarios fuera de lugar. Por eso es que tú ves que el cuerpo siempre está dolido, porque tú eres parte del cuerpo. ¿Cómo si tú eres la pierna me vas a ayudar? Vas a hablar mal de mí, que es el brazo. ¿Me entiendes? Y hablando en un solo cuerpo, tú tienes que ayudarme. ¿Tú me entiendes? Ayudarnos mutuamente en todo eso. Y debemos acordarnos que la armonía es bien importante. ¿Por qué? Acuérdese de esto. ¿Por qué? Porque la armonía hace que la iglesia sea un ejemplo positivo ante el mundo y ayuda a atraer a otros. Cuando tú ves que hay personas que están buscando un apoyo y no lo ven, no se van a quedar, hermano. Porque no vamos a apoyar a los líderes y dejar a los que limpian afuera.
Todos somos un cuerpo y cuando mostramos esta armonía, la gente se va a sentir alegre. Aunque a veces puedan tropezarse y se le corrija correctamente, se van a quedar ahí, no se van a ir porque la corrección es buena. ¿Ves? ¿Qué más nos ayuda? Nos ayuda a cooperar como un cuerpo de creyentes según el propósito de Dios, dándonos un autoestima a cada uno de nosotros. ¿Ves? Si vemos que el hermano nunca había predicado, se le dio la oportunidad, haya hecho como lo haya hecho, mire, vamos a darle un abrazo, vamos a felicitarlo, le decimos, mire, no te preocupes que poco a poco vas a ir desarrollándote. Dele ese ánimo, ¿me entiendes? Porque acuérdate, no todos somos iguales, no todos vamos a hablar de la misma manera. ¿Ves? ¿Qué más hace la armonía en este tercer punto? Renueva y revitaliza los miembros para que haya menos tentación que mine en nuestras energías. ¿Ves? Si yo me enojo con mi hermano y el hermano se da cuenta que yo estoy enojado, yo puedo hacerlo, tentar a que él se enoje también. Pero si lo hacemos inteligentemente, con armonía, todas estas cosas pueden suceder. ¿Ves? Vivir en armonía no significa que debemos estar de acuerdo en todo. Acuérdase de eso. Porque yo vivo en armonía con Jonathan y en paz y en tranquilidad no quiere decir que yo tengo que estar de acuerdo en todo lo que él dice, como él no puede estar de acuerdo en todo lo que yo digo. ¿Ves? Habrán tantas opciones como notas en acordes musicales. Las notas en acordes musicales son diferentes, pero ¿cómo suenan? Cuando las juntas. Suena bonito. Suena bonito y no son todas iguales, pero suena bonito. ¿Ves? Si nosotros en la iglesia sabemos que todos no somos iguales, pero nos unimos como esa melodía en la guitarra, ¿cómo vamos a sonar toditos, Jonathan? Maravillosamente, ¿ves? Por eso estamos de acuerdo en que nuestro propósito en la vida es trabajar juntos en unidad para Dios. Nuestra expresión extrema de la unidad debe revelar nuestra unidad interna en el propósito. ¿Ves? ¿Ves? Eso es lo que debemos hacer. Que no importa, mira, si tú ves la guitarra, Jonathan, ¿verdad? Hay guitarras de 8, hay guitarras dependiendo de las cuerdas que tengan. Las guitarras hay cuerdas, 3 cuerdas que son más anchas que las otras. Pero si no tienen las otras finitas, cuando van a sonar, ¿hace el sonido que quiere la guitarra? No. Se necesitan las 6 cuerdas y así mismo en la iglesia. No importa que algunos hermanos limpien o hagan esto o que sean menos. Todos somos necesarios, gloria a Dios, para poder trabajar como es necesario. ¿Ves? Y contestándote la pregunta, ¿ves? Antes de contestarla, dice que al contrario debemos usar los dones que se nos ha dado para animar a los otros, usar los suyos, y si lo hacemos en el cuerpo en Cristo, si no lo hacemos como es necesario, las cosas pierden la efectividad. ¿Ves? Antes yo tenía en mi mente, Jonathan, ¿ves? Como el programa pasado, yo no hablaba lengua, me creía menos. Y al yo creerme menos, puedo hacer que la efectividad en el cuerpo de Cristo pierda su esencia. Pierda su esencia. ¿Por qué? Porque me creía menos. No importa en el nivel en que yo esté, somos un cuerpo. Tengo que darle la importancia como le doy la importancia a todos, así mismo como la guitarra, todas las cuerdas son importantes para sonar bien. Amén, ¿no? Y tocando el punto que queremos llegar, que es dentro de toda esa armonía que hay, esa conexión y esa unidad, lo que queremos saber, Rey, es cómo nosotros podemos conectarnos realmente a esa unidad en el espíritu. Porque aún dentro de todo lo que conocemos, que la Biblia nos enseña de esa unidad, de esa armonía que tenemos que vivir, de darle la valorización correcta a cada miembro que se merece, cómo nosotros podemos lidiar en la conexión o identificar la verdadera unidad en el espíritu, porque a veces hay que entender que unido en el espíritu no quiere decir que tú y yo vamos a estar juntos todo el tiempo, ¿sabes? Unidad no tiene que ver simplemente con estar juntos, ¿sabes? Las 24 horas del día en un solo lugar, sino que hay una unidad en el espíritu y queremos saber, ya que esto, yo creo que también va a aclarar la cuestión del ecumenismo que hay y cómo podemos identificar lo que es el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, acorde como la palabra nos los enseña. Pues mira, de la manera que podemos identificar es entendiendo que el creyente, Jonathan,
es bautizado por el mismo Espíritu Santo y formado un solo cuerpo en el creyente de la iglesia. Nadie es bautizado diferente, Jonathan. Tú no te bautizaste en el nombre de Alá, yo no me bauticé en el nombre de Ali, aquel no se bautizó. Todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu. En Efesios 4, del 5 al 6 nos explica, y aquí es que nos identificamos. ¿Ves? Un Señor, una fe. Un bautismo no dice dos señores, dos fe, dos bautismos. Dice solamente uno, un Dios y Padre de todo, el cual sobre todo, no en los que se le manifiestan los dones, Él está, y en los que no se le manifiestan los dones, Él no está. No, Él está en todo y sobre todo. ¿Ves? Y por todos y en todos. Esto es lo que debemos entender, que todos fuimos bautizados con el mismo Espíritu. El mismo Padre está, no hay dos. ¿Ves? Por eso debemos entender que la confesión de que hay un solo Señor es esencial para la fe, no dos. ¿Ves? Y la unidad cristiana. ¿Ves? Un Señor significa, Jonathan, que la obra de redención de Cristo es perfecta y suficiente y no se necesita otro redentor o medentor para salvar completamente al creyente. No se necesitan dos, se necesita solamente uno. Por eso es que en Primera de Timoteo 2, del 5 al 6 nos explica, porque hay un solo Dios. Dice, no, ahí no dice porque hay 5 dioses, dice solo uno. Y solo un mediador entre nosotros y los hombres. Jesucristo, hombre, ¿ves? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. No por Jonathan porque él habla mejor que yo. O no por algunos porque tienen, tú sabes, una mejor ética o cómo hablan o cómo explican las cosas. No, dice todos. ¿Ves? De lo cual se dio testimonio de su debido tiempo. ¿Ves? Dios está sobre todos nosotros, hermano. Sobre todos nosotros. Ahora, yo te voy a hacer esta pregunta. Mira, Jonathan. Dios está sobre todos nosotros, ¿verdad? Y nosotros somos una unidad. Ahora, yo pequé, me tropecé. Tú vas a ser parte de Cristo, pero yo no. ¿Qué tú crees? Como ahora mismo, ¿ves? Dice sobre todo, sobre todos nosotros, pero si ahora mismo yo peco, o vamos a ponerme tropiezo, ¿eso me va a hacer menos o me va a hacer no parte de Dios más nada? Porque dice que Dios sobre todo, hasta sobre el pecador. Dice que Dios ama al pecador, no el pecado. Ama a la persona, pero hay un momento en el cual esa persona necesita restauración, ¿o no? Amén, ¿no? Y ahí hay que entender que cuando hablamos del caso de la unidad en el espíritu, cuando hablamos de un Señor, se está refiriendo a las cuestiones de identificarlo como creyente. Y hay que entender que sabemos que para ser creyentes, o en este caso cristianos, identificarnos como cristianos, siendo salvos por nuestro Señor Jesucristo, hay que identificar que fuimos salvos de nuestros pecados, fuimos libres de nuestros pecados. En pocas palabras, que todo comienza exactamente con nuestros pecados. Ahora, ese Señor, una sola fe y un solo bautismo está ligado a lo que es la unidad de lo que conocemos hoy como el cristianismo. Ese cristianismo viene siendo ese cuerpo por así decirlo, metafóricamente hablando, acerca de cómo nos une a cada uno de nosotros, no importando en este caso qué tipo de opinión la persona pueda tener. Si la persona, que aquí es donde podemos hacer la distinción, si la persona tiene otro Señor, no puede ser identificado en la unidad. Si la persona tiene otra fe, no puede ser identificado en la unidad, ya que la Biblia nos dice que aquellos que vengan con otro evangelio sean considerados anatema. Y cuando hablamos de un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, sabemos que se está refiriendo a lo que hoy conocemos como el cuerpo de Cristo, la iglesia y el cristianismo. Y ahí es donde nos une, Rey, a comprender de que cuando hablamos de las faltas que la iglesia comete, eso no nos desliga del cuerpo. Más bien, ese es el beneficio porque Cristo llegó a la tierra. Cristo vino a redimir nuestra vida de los pecados.
Y si no, por ejemplo, y no es solamente aplaudiendo el efecto de la cuestión del pecado, sino es que la Biblia ya nos da el remedio por lo que ya Cristo hizo. Es como tú dijiste, Jesucristo es el que completa como Señor el sacrificio por nuestros pecados. Desde ese momento, nuestros pecados han sido limpiados por la sangre del Cordero. Y todo cristiano, así como Juan nos explica, si pecamos, tenemos abogado para con el Padre. En pocas palabras, que tenemos a alguien que está de una u otra forma mostrando el sacrificio que él ya elaboró o el que ya él mostró, donde cada uno de nosotros nos refugiamos día tras día, y es lo que hoy consideramos y nos conectamos a hacer lo que hoy en día es lo que es el cristianismo y lo que es la iglesia del Señor en el mundo entero, que es lo que viene siendo universalmente hablando. So, tú me estás tratando de decir, más que mencionaste la sangre de Cristo y por todos, ¿verdad, Jonathan? Si la sangre de Cristo es por todos, dice todo. Puede ser la gente que esté limpia y puede ser la gente que esté en pecado, ¿verdad que sí? Todos. Toda persona es importante para Dios. Ahora, porque yo esté sucio en pecado, ¿esa sangre se hace menos? No, la sangre de Cristo la sangre de Cristo va a limpiar todo tipo de pecado. Desde el momento que el cristiano entra a lo que es esa conversión, a ese digno de arrepentimiento, es limpiado de esa falta. En pocas palabras, que los pecados no son los que limitan la sangre. Cristo vino a morir por todos los pecadores, en pocas palabras, pero lo que nos identifica en la unidad en el Espíritu es estar en un Señor, en una fe, y ahí es donde nos vincula a ser ese verdadero cristiano en el Señor y esa unidad en el Espíritu que nos conecta a todos como creyentes, que creímos que el Señor nos ha limpiado y es nuestro Señor y también es nuestro Salvador. Ve, es que Dios es bueno. Dios se glorifica de manera especial, Jonathan, porque tú especificas de la conversión. Cuando está la sangre, debe haber una conversión, debe haber un arrepentimiento. Y cuando este arrepentimiento está en él y en mí, a lo mejor algo podrá ser más fuerte para él, dependiendo las ataduras o lo que de esto, menos para mí. Pero lo importante es que todos los creyentes tenemos algo en común. Todos. Por su sangre, y es la fe en Cristo. Y en esta verdad esencial la iglesia haya su unidad. Cuando nosotros entendamos que todos, no importa que Jonathan sea evangelista y yo sea, como dice, el que guío o el que limpio, todos tenemos algo en común. ¿Y qué? Es la fe en Cristo. Eso es lo que nos hace que la unidad, ¿ve? Por eso Pablo especifica que la iglesia está compuesta de muchas personas con una variedad de dones y de habilidades, que no todos tienen lo mismo, todos tienen sus diferencias. Toditos tenemos las diferencias. Mira, aquí el 17, porque no escribí el versículo, pero yo sé que es en los Corintios, dice que si todo el cuerpo fuese ojo, que tú lo explicaste ahorita, ¿dónde estaría el oído? Si todos fuéramos oídos, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fueran un pie, si todos fueran un ojo, ¿dónde estuviéramos? ¿Ves? En la iglesia no todos vamos a ser los mismos. Van a haber diferentes variedades en cosas, pero seguimos siendo parte del cuerpo en todo eso, ¿ves? Pablo enfatiza la importancia de cada miembro en la iglesia. ¿Ves? El 26 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, así también es Cristo. Así que cada uno de ustedes es importante aquí en la iglesia, sea limpiando, sea guiando, sea predicando, sea pastoreando, sea dando clase, sea maestro de niños, sea maestro de adultos, sea lo que sea, toditos somos importantes en el cuerpo de Cristo. ¿Ves? Si alguna parte es considerada sin importancia y es puesta aparte de todo el cuerpo, pierde parte de su efectividad, como ahora mismo.
Si alejamos el que limpia y el que cocina, porque ellos no predican la palabra allá arriba, ¿tú no crees que se pierda la efectividad y la esencia? Se pierde, hermano. Porque si no fuera por ellos, usted no se iba a sentar en un lugar limpio. Si no fuera por ellos, usted no fuera a comer. ¿Ve? Ellos son importantes en esto, como lo es el que da clase, como es el que predica. Todos somos importantes, hermano Jonathan. ¿Ves? Dice, acuérdense en que leí el 13, y el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ve? Debemos entender que nuestra unidad con Cristo no destruye nuestra individualidad. Jonathan lo explicó ahorita. No quiere decir que porque Él esté en la casa, ¿verdad? Y yo esté aquí en mi casa, no podamos orar en el Espíritu juntos. No. Eso no destruye la individualidad de nosotros, que nosotros estemos juntos. ¿Ves? No la destruye. Nuestra unidad en Cristo no destruye que seamos individuales. Él se va a ir a su casa a dormir. Yo voy a estar en mi casa durmiendo, pero eso no va a destruir la unidad que nosotros tenemos. El Espíritu Santo ha dado a cada cristiano dones especiales para edificar la iglesia. ¿Ve? Si algunos hablan de profecía, si algunos hablan don de ciencia, si algunos tengan lo que sea. Imagínense, nosotros en unión y cada cual tenga sus textos y los unimos como el cuerpo. Ahora mismo mi cuerpo tiene 2 piernas. La pierna izquierda hace una función y la derecha sí la ayuda. Vamos a caminar como derecho y como tiene que ser. Si Jonathan habla lengua y yo las puedo interpretar, vamos a caminar juntos. Vamos a caminar juntos. Si él tiene cualquier don y yo tengo otro, mira, eso no nos hace individual, hermano. Por eso debemos entender la importancia que es la unidad. ¿Ve? En Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Ves? Que eso nos explicó Jonathan a temprano. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. ¿Ves? El desarrollo que yo voy manteniendo en mi cuerpo va a ayudar a que todo se desarrolle como es. En la iglesia debe ser así. Todos nos desarrollamos, no porque yo predique aquel no, yo me voy a desarrollar mejor y aquel no. Nos desarrollamos para ayudarnos a caminar mutuamente los dos. ¿Ves? Los dos nos ayudamos. ¿Qué significa? Que Cristo nos formó en un cuerpo, en un grupo de individuos unidos en un solo propósito, en su amor unos por los otros, por Cristo. Si uno de nosotros temblara, el resto de allí para apoyarlo y ayudar a caminar con el Señor otra vez. ¿Ves? Si uno se tropieza, lo que debemos hacer es, hermano, ayudar a la persona. No le echemos hacia un lado. Por eso es que esto edificó mi vida. Yo sé que edificó la de Jonathan y los va a edificar a ustedes, hermano. Crean la unidad. Sea sabio. ¿Ok? El que porque yo tenga algunos diplomas o esto, eso no me hace más sabio. No. La unidad es bien importante en nosotros. Que nos ayudemos mutuamente. Que si yo me duelo y tú no te vas a doler, no, nos vamos a doler todos, pero en unidad nos corregimos correctamente, Jonathan. Amén, y por eso es que creemos que hay un llamado a la unidad y eso es bien importante de tenerlo, que no importando que en el cuerpo hayan sus miembros, esto tiene que ver y esta es la función que Dios ha creado para que de cualquier manera, universalmente o localmente, la iglesia pueda nutrirse y pueda disfrutar de la diversidad, pueda disfrutar de los diferentes miembros y no se limite porque los miembros tiendan a no ser lo que uno prefiere, sino que uno entienda de que uno se cuide de ellos, así como se decían, no activarme de cierta manera, ni tampoco menospreciarme, sino que yo también pueda comprender de que cada uno de ellos o cada uno de estos miembros me puedan ayudar a mí a seguir hacia adelante también. Mirando el punto para finalizar,
es la clave. Lo que nos hace unirnos en el Espíritu es tener un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, y ese es nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, mostrando de que cuando somos uno en espíritu es cuando la iglesia cree en el Señor Jesucristo y está en unidad con el Señor, y así como unidad con cada uno de los miembros. Esto es Radio Camino al Cumplimiento, extendiéndonos a lo que está adelante. Dios te bendiga. Dios les bendiga.